Nuevamente, buenas tardes para todos. Les agradezco su puntualidad. En la tarde de hoy vamos a realizar el CIPAS sobre la transcripción y traducción del ADN. Cualquier duda que tengan, les pediría el favor que abrieran sus micrófonos para realizarla y luego de hacerla, por favor, lo cierran, ya que pues estoy mirando más es la presentación y si hay dudas, pues es más fácil que ustedes, escucharlos a ustedes. Listo. Como les contaba, entonces, hoy vamos a hablar sobre la transcripción y traducción del ADN. Recordemos que el ADN es una molécula principal que contiene toda la información genética que utiliza cualquier ser vivo para su desarrollo, funcionamiento de cualquier actividad que requiera y pues es el responsable de transmitir la información que se va a heredar de generación en generación. Entonces, es de información para una cebra, para cualquier otro animal. ¿De qué está compuesto o qué otro dato tenemos que tener claro o definición para entender esto que sería parte de su actividad o ejercicio 2? Son los aminoácidos. Los aminoácidos están compuestos por estos elementos que ustedes ven acá, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, la combinación de ellos, más otros elementos como azufre o fósforo, pueden llegar a originar aminoácidos. Los aminoácidos, como ustedes verificaban en la tarea 1, a los que les correspondió, veíamos que hay aminoácidos esenciales y no esenciales. En realidad, tenemos 20 aminoácidos. 10 de ellos, el cuerpo humano es capaz de sintetizarlos, es decir, producirlos. Mientras que los otros 10 es necesario que los consumamos a través de otras sustancias. ¿De dónde salen los aminoácidos? Pues básicamente es la traducción y transcripción que vamos a tener de diferentes sustancias que nos da el ADN, esa cadena de ADN, y de ahí vamos a obtener los aminoácidos. Los aminoácidos se van a convertir después en péptidos al unirse en varios aminoácidos, y finalmente al obtener o al producir varias cadenas de péptidos vamos a obtener las famosas proteínas. Entonces, digamos que esa es como la cadena. De la información que nos da el ADN se transfiere el ARN. El ARN nos da información del aminoácido. Varios aminoácidos forman cadenas de péptidos. Varias cadenas de péptidos me forman las proteínas. Permítanme, está ingresando otra persona. Listo. Entonces, si miramos los niveles de organización que también hacía parte de la tarea, de la pretarea y la tarea 1, pues estamos compuestos por aminoácidos que conforman proteínas, varias proteínas junto a carbohidratos, lípidos, forman las células, varias células forman tejidos y varios tejidos forman los órganos que ya componen como tal a un ser vivo. Para lograr todo eso que acabamos de ver, pues hay que tener en cuenta los procesos de traducción y transcripción del ARN, es decir, cómo de estas moléculas de ADN vamos a pasar a formar las proteínas. Y pues para eso pues es importante hacer énfasis en cómo está constituido el ADN, pues para que lo podamos entender más. Parte de su ejercicio 2 es primero verificar algunos términos, algunas definiciones y con ello identificar tanto la función de cada uno de sus nombres, de sus datos que les están dando, y la imagen que lo representa. Entonces, por ejemplo, dentro de ellos está la composición del ADN. El ADN está conformada por, entonces se está moviendo más rápido, una doble hélice, es decir, dos cadenas que se están entrelazando entre ellas, y básicamente cada una de esas cadenas está constituida por nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Es la unión de un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Al unirse en ellos, pues, forman eso que está acá, que es un nucleótido. Las tres moléculas forman la base principal del ADN, que son los nucleótidos. El ADN está compuesto por 4 nucleótidos principales.
la adenina, la timina, citosina y la guanina. Ellas se complementan entre sí, pero da una especificidad, que ¿cuál es? La adenina únicamente se complementa con la timina. Si ustedes se fijan en estas terminaciones de estos nucleótidos, las hice de tal manera que se viera que se complementan una con otra. Por ejemplo, ustedes ven la terminación de la adenina con la citosina, no se podrían complementar porque esa termina en punta y esta más bien es una terminación circular. Hagan de cuenta también otro ejemplo es una llave y un candado. Debe ser la llave exacta para que ese candado pueda abrir. Algo así pasa con el ADN y sus nucleótidos. La adenina únicamente puede unirse a una timina y así al revés, la timina únicamente puede unirse con nucleótido de adenina. Y la otra pareja que se complementa es la citosina con la guanina y al revés, guanina con citosina. Esto es obligatorio en cuanto al ADN. Ellos no se pueden complementar con las otras cadenas, por lo que les decía, esas terminaciones, básicamente esa estructura química no va a permitir hacer el cambio del uno con el otro, deben hacer esas complementariedades. ¿Claro hasta acá? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, entonces, generalmente, cuando hablamos de código genético, estamos hablando es de cómo en esas cadenas de ADN se están formando estos nucleótidos. Entonces, esto que tendríamos acá, me devuelvo un poquito. Si yo hago esta grafiquita, aumentar acá esta cadena del ADN, ¿qué estaría viendo? Perdón, esta partecita de acá. Eso que estaba señalando hace un momento sería este cuadrito. Son varios nucleótidos formados, recuerden que por una molécula de fosfato, un azúcar que es una pentosa y su respectivo nucleótido. Y ellas están unidas a otros nucleótidos y así me forman esa cadena de ADN. Entonces les estaba hablando del código genético. El código genético me da esas estructuras de cómo se está formando cada cadena de ADN y en este caso qué nucleótidos los está formando. Eso cuando hablan de código genético me están hablando desde esta ubicación de esos nucleótidos por cada cadena de ADN y ARN. Entonces, sí, para resumir en este caso, entonces recordemos que la ADN está formada por dos cadenas de nucleótidos. Cada nucleótido tiene al frente una cadena de nucleótidos formando o entrelazando entre ellas, por eso tengo aquí una parte azul, una parte roja, porque se van a entrelazar el uno con el otro con un nucleótido que sea complementario. Entonces, si hago una ampliación a este pedacito, tendría, por ejemplo, esta unión de adenina con la otra cadena de timina o citosina con la guanina. Esto de acá significarían dos lazos que ustedes están viendo aquí de ADN y ARN. Es la forma como ellos se van a complementar. Entonces recuerden, en el ADN, como se complementan las cadenas, es la adenina con la timina y al revés, timina con adenina, citosina con guanina o al revés, guanina con citosina. Entonces, nuevamente, si hacemos un reflejo de lo que está acá, esto es lo que veríamos cómo los nucleótidos se están formando. Y el código genético es cada una de las estructuras que me están formando estos nucleótidos. El ADN, ¿dónde lo encontramos? Este está empaquetado, es decir, enrollado, de tal manera que me está formando los cromosomas. Si usted observa esta imagen de acá adentro, está el ADN ahí entrelazadito, es decir, que está empaquetado, está enrollado, formando cromosomas. Y los cromosomas los encontramos dentro del núcleo de las células eucariotas, o en el caso de las procariotas, están inmersos en el citoplasma. Las procariotas no tienen núcleo definido, pero sí tienen ADN, un ADN que es circular. En el caso de las eucariotas es así, en forma alargada, de doble cadena, y está entre los cromosomas. En cuanto a la síntesis de proteínas, entonces son los procesos que ustedes están viendo o que deben hacer para el ejercicio 2B. Cuando tenemos la información en el ADN, solita así no podríamos generar o producir
proteínas. La palabra científica es sintetizar. Cuando nos digan sintetizar proteínas es que realmente lo que está ocurriendo es que se está produciendo una proteína. En este caso, se está pasando la información que está en el núcleo, en el ADN, y la estamos llevando a los ribosomas para que al final se genere una proteína. Pero ¿qué pasos deben haber ahí? Una transcripción y una traducción. ¿Qué es la transcripción? Pues que primero estas cadenas de ADN que estábamos viendo hace un momento deben replicarse, es decir, duplicarse. Permítame un segundo que alguien ingresó. Entonces, y vemos en que para hacer esa síntesis, primero el ADN debe replicarse, es decir, hacer una nueva copia de este ADN que tenían acá. Luego, en la transcripción lo que debe ocurrir es que esta información que tenía solo una de las cadenas de ADN, recuerden que son complementarias, pueden coger la una o la otra, me va a dar al final la misma proteína, porque son complementarias la una con la otra. Entonces lo que va a ocurrir es que en la transcripción, esta molécula de ADN o la cadena de ADN se va a convertir en una cadena de ARN mensajero, donde va a llevar la información que tenía este ADN y la va a sacar de la célula como tal, perdón, del núcleo como tal. ¿A dónde va a llevar la información? La va a llevar a los ribosomas para que ocurra este proceso de traducción. Es decir, que esta información que estaba el ADN la está transportando el ARN mensajero y los ribosomas van a verificar qué información les estaba pidiendo el ADN, porque en ocasiones no se traduce todo, simplemente el pedacito que necesitan, y con ello ellos revisan qué aminoácidos estaban sintetizando o estaba necesitando el ADN que se hiciera transcripción, y con ello, al verificar qué aminoácidos, recuerden que una larga cadena de aminoácidos van a formar péptidos y después de esos péptidos van a formar proteínas. Ya les explico un poquito mejor esto paso por paso. Aquí vemos lo mismo, pero un poco más gráfico. Entonces, primero la cadena de ADN lo que hace es una replicación, es decir, duplicar una de esas cadenas de ADN. Aquí tendríamos la información ya duplicada. Después ocurre la transcripción, que es que estas cadenas que teníamos de ADN se separan y de una de ellas se va a transcribir en ARN, es decir, que la información que estaba en forma de ADN se va a convertir en información de ARN. Y esa información va a irse hacia los ribosomas. Y en los ribosomas es donde cada una de esos nucleótidos que estaba dando la información, el ARN en este caso, cada 3 nucleótidos del ARN se van a sintetizar primero en aminoácidos, y al tener una larga cadena de aminoácidos, pues eso lo va a transcribir y convertir en proteínas. Eso digamos que es como el proceso básico de lo que ocurre en la célula. Pero ¿cómo ocurre ya paso a paso? Que es lo que ustedes deben hacer en ese punto 2b. Entonces, primero pues les quiero comentar que el ADN debe transcribirse al ARN, pero hay una diferencia en la complementariedad. Si ustedes recuerdan hace un momento, permítanme les cambio el puntero. Hace un momento les decía que en el caso del ARN, la información, perdón, ADN en este caso. En el caso del ADN, la información o la complementariedad se daba teniendo en cuenta que, que la adenina siempre se complementaba con la timina, igual al revés, timina con la adenina, y se me fue una rayita de más. Es una T en ambos casos. La citosina se complementaba con la guanina, guanina con citosina. Es la forma como se complementan las dos cadenas de ADN. Pero ¿qué ocurre? En el ARN vamos a manejar prácticamente las mismas complementariedades, pero en el caso de el ARN no puede sintetizar la timina. El ARN no sintetiza timina, sino que en su lugar produce un nucleótido que se conoce como uracilo. Entonces, en este caso, cuando el ADN tenga adenina, se va a complementar en el ARN, no con timina, sino con uracilo. Lo que les comento que el uracilo es la manera como el ARN ha transcrito la timina, porque no tiene esa estructura química para formar la timina, sino es uracilo, pero digamos que es prácticamente la misma información.
Si en el ADN la información de la cadena tiene una timina, el ARN sí tiene el aminoácido adenina, así que si es timina, en el ADN sí se va a complementar con la adenina. Los otros se complementan igual. Si acá hay citosina, en el ARN se va a complementar con la guanina. Si había guanina, se complementa con la citosina. Eso que teníamos acá, o que les estoy explicando, es esta información de acá. Esta es la forma como se complementan en el ARN los aminoácidos. Entonces, si la timina del ADN se transfiere en adenina para el ARN. La adenina del ADN se transfiere en uracilo en el ARN. Citosina y guanina pues manejan la misma complementariedad. De tal manera que si a ustedes en el ejercicio les dan una cadena de ADN para transferir la información a ARN, hay que tener en cuenta esta complementariedad que les acabé de decir. Entonces, pues aquí ya está el ejercicio como tal dado, pero hagámoslo uno por uno para entenderlo un poco más. Entonces, en el ADN me está diciendo que tiene esta cadena timina. En el ARN, pues debe complementarse. Si es timina, se complementa con adenina. En el ADN teníamos primero adenina, debe complementarse supuestamente con timina, pero en el ARN, recuerden que no hay timina, sino hay uracilo. Siguiente, citosina. La citosina se complementa con la guanina y sea ADN o ARN va a ocurrir lo mismo. Siguiente, entonces citosina igual, se complementa con la guanina, guanina con citosina, timina con adenina, que en ese caso no hay ningún problema. ADN tiene adenina, recuerden que en este caso sí, el ARN lo va a convertir en uracilo. Citosina del ADN queda en guanina en el ARN mensajero, guanina queda en citosina, y en este caso es adenina 3 veces. Recuerden que la forma de complementarse en el ARN es con el uracilo. Tendríamos 3 uracilos. ¿Queda claro hasta acá? ¿O hay preguntas? Sí, señora. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Una vez entonces tenemos ya esta cadena de ARN, que recuerden que es la forma, permítanme que alguien ingresó. Una vez tenemos ya lista esta cadena de ARN, con ella, recuerden que lo que hace este ARN mensajero es salir del núcleo y ir hasta los ribosomas que se encuentran afuera del núcleo, están en la célula, pero no están en el mismo núcleo. Y lo que va a intentar es que la célula pueda traducir esta información ya en aminoácidos. ¿Cómo logra eso? Pues de esta larga cadena que tenemos aquí de nucleótidos, lo que va a hacer es leer cada 3 nucleótidos y va a buscar a qué aminoácido corresponde. Esta forma de buscar cada 3, o cada 3 nucleótidos, más bien se conoce como codón. Entonces, cada codón lo que va a hacer es buscarse en una tabla que ya se ha especificado, lo pueden encontrar en internet, sin embargo, ahorita más tarde a cada foro les voy a enviar la imagen de esta conversión de nucleótidos a aminoácidos, pues para que les quede un poco más claro, pero igual lo pueden buscar por internet. Entonces, ¿qué deben hacer? Es buscar cada 3 aminoácidos, es decir, cada codón, deben buscarlo en esa tablita. Entonces, aquí tenemos 3 y otros 3. En este caso, tendríamos que buscar 4 aminoácidos. Estamos formando con esta larga cadena de nucleótidos realmente 4 codones. ¿Y dónde la van a buscar? En las tablas que les estoy diciendo, que son esas que tenemos acá. Entonces tenemos que buscar la información genética, con la información que me está dando cada codón. Hagamos un ejemplo, que tengamos adenina, uracilo, guanina. Cada codón van a empezar a buscar qué tipo de aminoácido sintetiza. ¿Cómo comienzan? Entonces aquí me dice que en esta posición horizontal van a buscar el primer nucleótido que está formándome este codón. En este caso es la adenina. Entonces debo ubicarme en este lado. Y luego debo buscar por la parte superior, es decir, por las columnas, el segundo nucleótido, que en este caso es uracilo.
este que está acá. Significa que el nucleótido que voy a buscar se encuentra en este cuadro. A, U, y me dice que es guanina el último, es este de acá. Significa que para este ejemplo, este codón me está sintetizando o me va a sintetizar al aminoácido metionina. Eso es lo que ocurriría y eso haríamos con cada uno de esos codones. Entonces, hagamos aquí el ejercicio uno por uno. Entonces, nuevamente está la cadena que acabamos de hallar, convirtiendo del ADN al ARN. Ahora, para convertir esto en aminoácidos, entonces nuevamente repito, lo que uno hace es, de esa cadena de ARN mensajero, van a ubicar 3 nucleótidos. Los 3 primeros es el primer codón. Y una vez tengan esa información, entonces la empezamos a buscar en esta tabla. Entonces, primero era adenina, pues aquí está, es la primera que voy a ubicar. Después ubico el uracilo en la parte superior, que me ubicaría, como les mostraba anteriormente, que el aminoácido que voy a buscar se encuentra en esta parte. Y ahí ya busco el tercer nucleótido, que en este caso sería la guanina. Entonces, primero adenina, segundo uracilo y finalmente la guanina. Entonces, me da que el primer aminoácido que me forma esta cadena es la metionina. Listo, una vez ya tenga este paso, pues ubico el siguiente codón. Pero entonces me mantengo acá, que el aminoácido, el primero que tengo es metionina. Voy con el segundo codón. Entonces me dice que ubique primero el primer nucleótido en la parte izquierda. Vale, aquí tenemos la guanina, se encuentra acá abajo. Después ubico el segundo nucleótido que sería la C, es decir, citosina. En este caso, el aminoácido que va a sintetizar ese codón se encuentra en esta tablita. Entonces es guanina, citosina y el último es adenina. En este caso, el aminoácido que se va a sintetizar es la alanina. Entonces, ¿cómo va mi cadena? Metionina, alanina y debemos continuar con los otros ejercicios. Entonces me dice que voy con uracilo, guanina, citosina. Uracilo lo ubico primero en este lado izquierdo y luego ubico el segundo nucleótido que iría acá, de tal manera que el siguiente se encuentra en este lado. Uracilo, guanina, citosina significa que, que va a sintetizar la cisteína. Y es la que ubico en este lado. Entonces voy metionina, alanina, que era el siguiente. En este caso me dice que es uracilo, guanina, citosina, sería cisteína. Cis. Y ubicaría ya el último codón. Recuerden que en este caso son los 3 últimos aminoácidos. Cada 3 aminoácidos formamos un codón. Entonces, me dice que en este caso es uracilo, uracilo, uracilo. Lo encontramos en este caso en la parte superior izquierda. Uracilo, uracilo, uracilo me va a sintetizar el aminoácido fenilalanina. Entonces, ese sería el último que ubico en este caso. Entonces, para esta cadena de ARN mensajero, el aminoácido o grupo de aminoácidos que va a sintetizar es metionina, alanina, cisteína y fenilalanina. Si esto ya lo lleváramos a proteína, pues deberíamos verificar qué tipo de proteína tiene estos compuestos, pero por ahora ese sería el ejercicio que ustedes deben realizar en clase, en sus actividades del ejercicio 2B. Entonces hagamos un ejercicio para ver si nos quedó clara la información. Entonces, no sé si alguno me quiere ayudar aquí a hacer la transcripción primero de ADN, que sería este, a ADN. Esta sería la cadena de ADN. Y lo queremos convertir en ARN mensajero. Vamos a hacer esa transcripción. ¿Alguno me quiere ayudar con esa información? Muchas gracias. Entonces, ¿cómo quedarían estos primeros? Bueno, está. De
adenina pasaría a uracilo. Primero vamos a pasar, sí, de adenina a uracilo. Muy bien. Uracilo. Sí, Otra vez adenina, uracilo. muy bien. Después citosina, Sí, guanina. muy bien. Después timina, adenina. Sí, Después guanina, citosina. sí. Seguimos De con este. citosina a guanina. Muy bien, De citosina a guanina. muy bien. De guanina a citosina. Sí, y nos queda solo uno. Y de adenina a uracilo. Muy bien. Entonces, a algunos les pasa, solamente tienen esta parte, convertir o transcribir el ADN a ARN. Entonces, de esa cadena de ADN que tienen, van a transcribirla a ARN. Entonces, muy bien, te quedó bien desarrollado. Entonces, en este caso, para los que llegaron hace poquito, entonces, les estaba diciendo que el ADN es una doble cadena de aminoácidos donde cada uno de ellos se complementa. En el ADN, la adenina se complementa con la timina, citosina con guanina y al revés, citosina con guanina, timina con adenina. Pero en el caso del ARN, el ARN no tiene timina, sino que ellos sintetizan uracilo. Pero sigue la misma condición de complementariedad. Entonces, si en el ADN lo vamos a convertir o transcribir a ARN, se debe seguir esa misma complementariedad, pero teniendo en cuenta que en vez de timina, se va a transcribir en uracilo. Entonces, si el ADN tiene adenina, en el ARN se va a transcribir a uracilo. Si el ADN tiene timina, en el caso del ARN se transcribe a adenina, la citosina en guanina, perdón, escribir con el mouse es raro, y la guanina con la citosina, es la manera como se van a complementar estas cadenas y pues así fue como lo que va a hacer Juan Felipe y quedó bien desarrollado. Después de esto, algunos ejercicios llegan hasta ahí. Hay otros ejercicios que les van a dar es la secuencia de ARN, que es la que tenemos acá, que es la misma que Juan Felipe nos ayudó a transcribir hace un momento. Si les dan la cadena de ARN, lo que va a ocurrir o que la secuencia que van a hacer es pasar de este ARN a transcribirlo a aminoácidos. Entonces, de estos aminoácidos, lo que ustedes van a hacer es buscar cada 3 aminoácidos la información en las tablas ya denominadas para producir o sintetizar aminoácidos. Entonces, lo que uno hace es buscar codones. ¿Qué son codones? La forma como se unen 3 aminoácidos en una cadena de ARN mensajero. Entonces, de esta cadena, los 3 primeros codones los voy a buscar en esta tabla. Entonces, lo quería ubicarla en la primera letra, el primer aminoácido lo ubico primero en la parte izquierda. Entonces, la encontraría a este lado. Y busco la segunda letra de mi codón en la parte superior. Iría acá. De tal manera que para este codón lo voy a ubicar en esta zona. Y me dice que ya debo citosina, citosina, y el siguiente es guanina. Entonces, esta que está acá. Entonces, este es el aminoácido que va a sintetizar. Listo. Luego busco el siguiente codón. Guanina, uracilo, uracilo. Nuevamente, también les borro aquí un segundo el ejercicio. Entonces, siguiente, me dice que es guanina, uracilo, uracilo. Entonces, primero siempre ubico la primera letra a este lado. Aquí estaría la guanina. La segunda letra sería el uracilo, lo encontraría acá. Es decir, que está en esta tabla. Y tercer aminoácido ya lo busco dentro de esta tabla. Guanina, uracilo, uracilo. Está aquí arriba. Es la valina, el que siguiente aminoácido que se va a producir. Listo. ¿Quién me ayuda con este tercer codón? ¿Quién me ayuda a buscar cuál sería ese aminoácido que debemos buscar o hallar con él?
Profe, yo no estoy segura si es es que no veo bien, el GLH. Listo, miremos. Entonces dice, primera letra, citosina, estaríamos acá con adenina. Y tercera letra, la A. Sí, señora. Sería el siguiente aminoácido. Muy bien. Listo. ¿Alguien me ayuda, por favor, con este cuarto codón? No se preocupen si se equivocan. La idea acá es que nos quede claro este ejercicio. ¿Algún voluntario para este cuarto aminoácido? ¿Hay preguntas, muchachos? ¿Alguno no ha entendido? Profe, a mí no me queda muy claro lo de cómo se convierte a ARN, no me queda como muy claro esa tabla de pasar la guanina bueno, no me queda muy El claro esa anterior, parte. este. ¿Sí? Sí, ese, profe. Vale. Borremos acá. Voy a, con el permiso de los compañeros, voy a devolverme un poquito en la presentación para que me parece que más viendo colorcitos no le queda un poquito más claro. Entonces, normalmente el ADN es una doble cadena de nucleótidos. El nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Eso sería lo que formaría la mitad de esta cadena, eso que tenemos acá. Y se debe complementar con la otra cadena. ¿Cómo se complementan? Pues básicamente siguiendo unos conceptos claros de estructura química, que para hacerlo un poquito más claro, en este caso, intenté hacerlos a través de terminaciones en punta o aquí en flecha, para ver que la adenina en el ADN se complementa con la timina, o timina con la adenina en el ADN. Y la citosina siempre se complementa con la guanina y así recíprocamente. Es la forma como se complementan ellos en el ADN. Adenina siempre con timina y al revés, timina con adenina, citosina con guanina y al revés, guanina con citosina. Es la forma como ellos se van a complementar y al complementarse estas cadenas es que tenemos esta doble hélice de cadena de nucleótidos. En la mitad, por eso vemos dos colores, en la mitad iría esto que está acá, la complementariedad. En cuanto al ADN, ellos siempre se complementan así. Pero recordemos que la información que nos van a dar ellos debe sintetizarse, debe quedar convertido en algo que sea necesario para la célula, para que ella pueda realizar una función. Pues para eso ocurre el proceso, de replicación. Esa información que estaba en el ADN que les acabo de explicar, lo que debe ocurrir primero es que se debe replicar, es decir, que se separan las cadenas y de una de ellas se van a duplicar la información. Aquí queda ese ADN. Luego ese ADN se va a transcribir, es decir, que de una sola cadenita de ADN vamos a producir ARN mensajero. Ese ARN mensajero debe complementarse con el ADN, siguiendo casi las mismas complementariedades que les hablaba hace un momento de adenina con timina, timina con adenina, guanina con citosina y citosina con guanina. Debería ocurrir este paso acá. Entonces, en el ADN, la forma como se complementan es la que les acabo de decir. Adenina, timina, si esa cadena tiene timina, se va a complementar con un nucleótido adenina.
Si termina como guanina, se complementa con una guanina y una guanina con una citosina. Pero ¿qué ocurre con el ARN cuando pasa esto? En el ARN mensajero, él tiene una falla, pues no es falla, es la forma como está constituido para que el cuerpo sepa qué es ADN y cuál es el ARN. Y ese cambio que se ha constituido durante miles de años es que el ARN no sintetiza o no produce la timina. El ARN no lo tiene. ¿Qué tiene en su lugar? Uracilo. El uracilo va a tomar el lugar de la timina con respecto al ARN. De tal manera que si yo voy a hacer este proceso de transcribir una cadena de ADN a una cadena de ARN, debo tener en cuenta las complementariedades. Muy similar a lo que estaba ocurriendo acá, pero teniendo en cuenta que el ARN no va a poder sintetizar metimina, sino uracilo. Entonces, si en la cadena de ADN me dan una adenina, se debería complementar si esto fuera ADN, se debería complementar con timina. Pero como el ARN no tiene timina, se va a complementar en ese caso es con uracilo. Porque en este caso no hay timina, sino que el ARN sintetiza es uracilo. Y el resto sigue igual. Si en el ADN tenemos un aminoácido timina, en el ARN se va a sintetizar en adenina. Sigue la misma complementariedad que estábamos hablando acá. Si en el ADN teníamos citosina, se complementará en el ARN con guanina. Si acá era una terminación de nucleótido guanina, iniciará en el ARN con una complementariedad con citosina. Si se fijan, es prácticamente la misma complementariedad del ADN. La única diferencia es que cuando tengamos la molécula de ADN, el nucleótido adenina, este se va a complementar en el ARN mensajero con uracilo. Es la única diferencia, pero el resto de complementariedades son iguales. Entonces, teniendo en cuenta eso que acabamos de ver, entonces lo que deben tener en cuenta, dependiendo del ejercicio, todo esto es una secuencia, pero lo que hicimos en la guía fue dividir paso por paso para cada estudiante, para cada letra que escogiera. Pero como les digo, en la vida real las células hacen todo un proceso uno detrás de otro. Entonces, si esa fuera la molécula de ADN que se les está dando en el ejercicio, es decir, la molécula de ADN que en el núcleo quiere transferirse a ARN, pero lo que tenemos que tener en cuenta es esas complementariedades, pero en este caso con el ARN mensajero. Entonces, aquí tengo una timina, la timina del ARN, en este caso sería este, acá voy a borrarlo, porque esa fue la explicación anterior. Listo. En el ADN, entonces, si tengo, en este caso, la timina como nucleótido, se va a transcribir como ARN en adenina, la forma como se van a complementar. Entonces, aquí abajo iría la adenina. En el ADN está la adenina, entonces la adenina del ADN con que se complementa en el ARN con uracilo. Entonces, esa es la letra que colocaría acá. Ellos siempre deben complementarse. La citosina del ADN se complementa con el ARN con una guanina. ¿Sí te queda más claro ahora? Sí, profe, muchísimas gracias, mucho más claro. Listo. Y hace lo mismo con el resto de nucleótidos y por eso nos dio esta cadena largota de acá. Pero esta cadena es la transcripción de este ADN a ARN teniendo en cuenta estas complementariedades. Ok, profe, mil gracias. Con gusto. La idea es que nos quede claro aquí a todos. Y una vez tengan esta cadena de ARN, ¿qué ocurre en la célula? Pues va a salir del núcleo y se va a transportar hasta los ribosomas. En los ribosomas es donde está la maquinaria para que cada 3 nucleótidos, que se llaman codones, se conviertan o se sinteticen en aminoácidos, que es lo que teníamos acá. Entonces, lo que deben buscar de esa larga cadena de nucleótidos, cada 3 nucleótidos, que se llaman codones, buscar la información en estas tablas. Entonces, les decía, si es esta de acá,
Para este aminoácido, entonces lo que hago es primero ubicar la primera letra, que sería la adenina, en la parte izquierda, y la segunda letra la busco en la parte superior, que sería el uracilo. Y por lo tanto aquí debo encontrar ese codón inicial que estoy buscando, y me daría uracilo, adenina, uracilo, guanina, me da una metionina. Entonces es el primer aminoácido que van a ubicar. Siguiente caso, entonces sería buscar el siguiente codón, que serían esos 3 nucleótidos, y lo que hago es buscar guanina, que es este lado, con la segunda letra de este codón, que es la citosina, que la encuentro acá, es decir, que esta letra o este aminoácido sale de esta mezcla. Debo buscar guanina, citosina, adenina en este espacio. Guanina, citosina, guanina me da la alanina. Y ubico después el siguiente codón, los siguientes 3 aminoácidos. Uracilo en este caso está arriba, con guanina está acá, y siguiente citosina. Entonces me da para una cisteína. Y finalmente tengo este último codón. Busco acá uracilo, la primera letra, uracilo la segunda, está acá. Uracilo, uracilo, uracilo me da fenilalanina. Y realmente eso es lo que tendrían que hacer. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No, señora. ¿Queda claro para todos lo que deben hacer en el ejercicio 2? Sí, señora. Perfecto. Sí, ¿Dudas de los otros ejercicios, muchachos? ¿No? Bueno, estoy pasando la asistencia para que por favor me ayuden a diligenciarla. Profe, hola. Hola, Yo te tengo una escucho. inquietud Dime. con respecto al ejercicio 2B, ¿cierto? Que dice Ujú. pues lo de transcribir, ya le digo, dice la transcripción pues se ha iniciado, pero entonces hay que hacerlo en reversa. Este último ejercicio que acabamos de hacer se refiere a ese ejercicio en reversa. ¿A ti cuál te correspondió? ¿Qué número tienes Yo tú? creo que del ARN, del ARNM, dice el proceso de transcripción ha iniciado. Debes descubrir la molécula del ADN de la cual provino tu secuencia del ARNM. Lo que debes hacer es reversar la secuencia del ARNM y convertirla en el mensaje inicial que está codificado en forma de ADN. Entonces, mi pregunta es que el último ejercicio que acabamos de hacer, lo de la transcripción, es este ejercicio en reversa. Realmente es este que está acá, ya te lo muestro. En tu caso, bueno, borré este, pero también me servía. En tu caso, lo que te están dando es la molécula del ARN mensajero, esta de acá abajo. Sí. Y tú tienes que transcribirla a ADN. Ajá. Entonces, en ese caso tenías que seguir la misma secuencia que tenía acá, es lo mismo que tengo acá. Pero teniendo en cuenta ahora la complementariedad con respecto al ADN. Entonces, si en el ARN hay una adenina, la adenina se complementa en el ADN con timina. El uracilo del ARN se complementa en el ADN con, recuerda que es como una timina, sería con adenina. La guanina con citosina. O sea, realmente es la parte contraria de este ejercicio inicial que estábamos haciendo, pero siguiendo la misma complementariedad. Aquí en la guanina del ARN se debe complementar en el ADN con citosina. Esta citosina del ARN con la guanina se complementa con guanina. La adenina del ARN se complementa con timina. El uracilo, siempre recuerda que el uracilo del ARN en el ADN es, este mouse no sirve, perdón muchachos, queda escribir raro con esta cosa. Sería la timina. Siempre deben seguir esta complementariedad teniendo en cuenta ya estos factores. ARN, si es uracilo, es como si en el ADN estuvieran hablando de
timina. Tienen casi la misma estructura química, solamente que el ARN no puede producirlo. Entonces, no produce timina, sino que lo que hace es producir uracilo. Pero la una o la otra, ya sea uracilo o timina, siempre se van a complementar con la adenina. Entonces, en este caso, tú tienes uracilo del ARN, se debe complementar, en este caso, con adenina. La guanina se complementa con citosina. Digamos que el único cambio así grande con respecto a eso es tener en cuenta esto, que tengas uracilo o timina, siempre se deben complementar con adenina. ¿Sí te queda un poquito más claro? Sí, profe. Gracias. Perfecto. ¿Más preguntas, Gracias. muchachos? Del ejercicio, de otros, de la tarea. Estoy mirando la asistencia, muchachos, y solamente de los 9 que están, solamente 4 se han inscrito en la asistencia. Para que por favor me ayuden a diligenciarlas, muy importante que tenga el registro de su asistencia, muchachos. Ay, profe, qué pena. Tengo una pregunta, pero es con respecto al punto anterior donde se ponen las imágenes en el cuadro. Sí, Sí, me te hago pregunto. Sí, bueno. Profe, pues vi que en la parte de abajo de la rúbrica está, pues, no sé si, o sea, hay 5 espacios, ¿cierto? Con una fila. Eso es lo que uno debe de poner en los espacios faltantes, correcto. Pero las imágenes, veo que hay más imágenes, o sea, yo puedo coger una imagen que corresponda al texto, pero que sea, pues, de cualquier fila. sí, no importa la fila, lo que importa es que la imagen esté presentando ya sea el concepto o como tal la función de ese concepto o de ese organelo, porque está en algunos casos un organelo. Entonces, digamos que con la imagen pueden tomar cualquiera de ellas, pero que se ajuste a eso que se está nombrando o aquello que se está dando la función. Por ejemplo, con respecto a los cromosomas, hay 4 imágenes de cromosomas. Permíteme, lo abro. Dame un segundo, lo abro acá para que lo puedan visualizar todos. Porque con respecto, profe, al texto sí es escoger de lo que corresponde a cada Sí, fila. sí, con respecto al texto, sí, tienen que buscar ahí de la información. Dame un segundo, ya les estoy compartiendo pantalla. Entonces, aquí en el anexo, lo que encuentran es un ejemplo de cada ejercicio y desde la página 7 van a encontrar las imágenes. Entonces, en este caso, hay más imágenes de las que se encuentran en cada fila. Entonces lo que van a hacer es, primero, mi consejo es que busquen el nombre o la función de lo que les correspondió en su cuadro. O sea, primero se ubiquen con eso que está acá. O el nombre o la función. Porque teniendo en cuenta ya el nombre, pueden ubicar la función como tal. Porque les decía, por ejemplo, en el caso de los cromosomas, que es el nombre que tenemos acá, si yo me voy a las imágenes, puedo presentar, por ejemplo, esta que se encuentra a este lado. Si yo hablo, por ejemplo, del proceso de transcripción que hablé hace un momento, véanlo acá. Esa es la información que estaríamos hablando. Si hablo de replicación, que es la manera como se duplica el ADN, es esta que está acá. Entonces, realmente es tener claro el concepto. Entonces, se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de acá, esta es la transcripción que está ocurriendo, pero la traducción que está ocurriendo en el ribosoma. Y aquí lo que está ocurriendo en esta imagen, que es prácticamente la mitad de esta, me está hablando ya es de la síntesis de las proteínas. Entonces, es tener claro el nombre, la función, y con ello busco exactamente la imagen que me está dando esa información que me está pidiendo cada gráfica. Entonces, es lo que se debe hacer acá.
¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, profe, gracias. Con gusto. ¿Más preguntas, muchachos? Ay, profe, qué pena, la verdad, yo sí la voy a Tranquila, aprovechar. tranquila. Profe, otra cosa que veo es donde, a ver, yo no le digo con exactitud cuál es. Me la busco, profe. Donde se toma uno la foto con, pues como con el Punto 3. alimento. Sí, Sí, voy a mostrarte aquí el pues, ejemplo. la verdad, Este. yo no puedo irme a tomar fotos en supermercados, pues yo la verdad no sé si tratar de tomar la foto con algo de acá en casa, porque Sí, realmente eso es con lo que mi estamos haciendo. Pues obviamente cuando creamos esta guía no teníamos pensado jamás que iba a ocurrir esto. Lo que estamos sugiriendo es que pues ustedes busquen o piensen en un alimento, o si quieren busquen por internet alimentos que tengan transformaciones genéticas. Ejemplo, encontraron que es un salmón, pero pues en la casa no tengo salmón, pero tengo algo parecido, o tengo la imagen de un pescado del mismo, entonces me tomo una foto con el pescado que tenía mi niño ahí. Pero si tienen, por ejemplo, un tomate, los tomates sí es más fácil conseguirlos en el supermercado o en la plaza de al lado, en la tienda de al lado, y con lo que tengan en la casa, pues se toman la foto con algo, o si se pueden con ese alimento, aunque no esté modificado, o con algo muy similar a él. Profe, pero o sea que uno se tiene que tomar la foto con el alimento. Sí, la idea es que ustedes salgan ahí, en esa imagen, porque es la manera también como estamos evidenciando que ustedes son los que están realizando la actividad. Ah, ok, Bueno, sí, profe, claro, sí, gracias. señor. Así, por ejemplo, hablan de una piña en Canadá que le hicieron una transformación, pues no teníamos esa piña acá, pero sí teníamos, o si pueden ir a la tienda de ladito conseguir la piña, pues hacerlo, pero pues lo ideal en este caso es que cosas que no vamos a comprar, pues no tocar. Pero si tienen en la casa algún alimento que ustedes por internet busquen, que en otro lado están haciendo alguna modificación genética, pues aprovechen y toman la foto con él. Entonces, la idea es que hagan sí una búsqueda minuciosa, una investigación de alimentos que se estén modificando genéticamente y de esa búsqueda que ustedes tengan, pues traten de ver qué hay en su casa que se asimile a él o que sea ese alimento que están hablando para poder tomar la foto. Ah, listo, profe, muchas gracias. A ti, pero importante, muchos recuerden que deben hacer presencia en la foto, ustedes deben aparecer en esa foto. Profe, esta sí pues queda grabado. Sí, apenas termine esto, lo subo a YouTube y se los envío a través del grupo de Skype para que lo tengan ahí. Muchachos, por favor, para que lo tengan en cuenta. En la parte de docente encargado escriben mi nombre, que es Dolly Tenjo, y en el nombre del CIPAS escriben CIPAS de Biología, para que quede ahí registrado. Mi nombre, docente encargado, Dolly Tenjo, CIPAS de Biología. Profe, yo le puse traducción del ADN, ¿no hay ningún problema? No, pues desde que quede mi nombre y que es el curso de biología, no hay problema. Pero sí es importante que quede mi nombre registrado. No, yo lo puse. ¿Tienen más dudas, muchachos? Vale, muchachos. Si no, entonces les agradezco su participación. Nuevamente les pido que llenen la asistencia. Y cualquier duda que tengan, pues me pueden escribir a través de Skype o del correo interno del curso. Que pasen feliz noche. Profe, igualmente, Dios la bendiga. Amén, igual a ti. Gracias, profe, que estén. Que estés bien.